serie en la que estamos allá hace un tiempo sobre la inconformidad espiritual, y me gustaría añadirle un peldaño más, un escalón más a esta serie. Me gustaría que me acompañaran en Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, un texto que estoy seguro que ustedes conocen de memoria. Hebreos en el capítulo 11, verso 1. Ahí vamos a estar. A ver, Andresito, ¿quién lo tiene ese? Amén. ¿Está en la pantalla? Sí, amado, por favor. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabra de Dios. Ahí está. Un texto, como dije, que ustedes lo reconocen rápidamente, porque de hecho es la única definición que se nos da en el Nuevo Testamento, en la Biblia. La única definición que se nos da en la Biblia de lo que es la fe, ¿verdad? La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando un poquito sobre el tema de la inconformidad espiritual y usamos el ejemplo de dos personajes bíblicos para, de alguna manera, ilustrar y tener una representación, ¿verdad?, nítida de lo que es y de lo que no es la inconformidad espiritual. Y entre las cosas que decíamos, es que tomamos el ejemplo de Sansón. Sansón era una persona con todas las características posibles, para tener un éxito tremendo, para hacer un impacto en su generación como ninguna otra persona antes, puesto que Sansón tenía una profecía sobre él. Dios había desatado proféticamente algo sobre la vida de Sansón. Dios lo había apartado aún antes de nacer, y sus padres se abocaron de forma consecuente con formar la vida de este hombre. Sin embargo, nosotros conocemos el desenlace de la vida de Sansón, todo lo que pasa en torno a su vida es calamitoso, es un asunto terrible, porque Sansón desperdicia sus cualidades, su unción, desperdicia el llamado, desperdicia la palabra profética que había sido depositada sobre él, desperdicia el trabajo, ¿verdad?, arduo de sus padres en llevarlo como nazareo a ser la persona especial que Dios podía usar. Se pierde todo. ¿Por qué? Porque en Sansón nunca hubo inconformidad espiritual. Nunca buscó de Dios, nunca hizo nada especial por las cosas de Dios, no buscó cultivar ese tiempo, esa intimidad con el Señor, y por lo tanto, su vida fue un desperdicio. Y luego usamos la vida de David para ilustrar lo contrario, ¿no? Un muchacho de recursos muy limitados, que los padres nunca creyeron en él, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Samuel viene a ungir, ¿verdad? Porque supuestamente alguien de la descendencia de Isaí estaba siendo ungido para reemplazar a Saúl. Los padres le presentaron a Samuel todos los posibles candidatos según ellos, y el otro estaba descartado, y el que estaba descartado, en el que no creía a nadie, era ese el que Dios había escogido, y ese era David, el que estaba con las ovejitas, pastoreando las ovejitas. Y cómo David, sin tener una palabra profética sobre él, cómo David, sin tener padres que creían en él, sin tener la admiración de un pueblo, cómo David es la persona que Dios usa. Y la razón que yo les di la semana pasada es porque David tenía un apetito desarrollado por las cosas de Dios. Y cuando partaba en el campo, buscaba la presencia de Dios, quería desarrollar ese rapport, esa vida interna con Dios, y no perdía ocasión para adorarlo, para cantarle, para salmear, ¿verdad?, en la presencia de él. Y vemos los resultados fueron diferentes, ¿verdad? David fue un hombre usado poderosamente en los planes, en los propósitos que Dios quería llevar a cabo. Así que
dependiendo de cómo nosotros, ¿verdad?, asumamos esto, en esa medida vamos a ver, va a pasar algo con nuestra vida o no, va a haber un resultado en nuestra vida o no. Porque, ¿verdad?, una vida no se puede evaluar sino hasta que se consume, ¿no? Es cuando uno puede sentarse y decir, bueno, ¿valió la pena esto o no valió la pena? ¿Y qué va a pasar cuando a nosotros nos toque el momento de evaluar la nuestra? Ya será muy tarde para poder hacer alguna enmienda. Así que mi sugerencia, mi querido, es que en nosotros comience a crecer un deseo, una inconformidad por algo mayor, porque Dios quiere algo mayor de nosotros. Dios tiene algo más que darnos. Dios quiere usarnos de una manera cada vez mayor. ¿Cómo lo sabemos? Mire, en la Biblia hay una parábola muy simple, que es la parábola de los talentos. Dios le da más al que usa más sus talentos. Así que si nosotros usamos más nuestra vida, el impacto, el círculo concéntrico se va ampliando cada vez más. Es decir, el efecto de Dios cada vez va a abarcar más, pero tiene que haber en nosotros la resolución de querer más de Él. Si nos conformamos con lo que tenemos, pues obviamente el resultado no va a ser igual. Mire, esta mañana quiero hablarle de la inconformidad y la palabra de Dios. Aquí hay miles de promesas de Dios. Esto es un reservorio, esto es un contenedor de promesas divinas. Pero usted sabe que solamente el 5% de las promesas de Dios son recibidas por el pueblo de Dios. Eso es una estadística miserable. Que solamente el 5% de lo que Dios nos promete, nosotros tengamos acceso a eso. Eso es muy bajo, eso es una tragedia. ¿Pero por qué? Creo que tiene que haber una inconformidad en la manera en cómo nosotros nos paramos frente a este libro. Mire, esto que llamamos la Biblia puede tener dos efectos en nosotros. La Biblia es como el alimento. Usted puede comer y pueden pasar dos cosas. Usted come y se está nutriendo, o puede pasar lo contrario. Usted come y todo lo que está pasando es que se está engordando. Usted se puede nutrir o simplemente se puede engordar, dependiendo de lo que usted coma. Porque si una persona está ganando peso desproporcionadamente, no está comiendo para lo que debe comer, porque nosotros no comemos para ganar peso, nosotros comemos peso es para nutrirnos. Y entonces pasa lo mismo con la palabra. Si nosotros nos paramos frente a la palabra y nuestra relación con la palabra lo único que produce es que nosotros ganemos peso, nos engordemos y no nos estamos nutriendo espiritualmente, no está produciéndose el efecto en nosotros. ¿Cuál es el efecto? El efecto tiene que ser que mi carácter sea transformado, uno, y dos, que la fe, mi fe se ensanche, crezca. Esas son las dos cosas que tienen que pasar cuando yo me presento ante esto. Pero si eso no está sucediendo, si mi carácter no está siendo transformado y si mi fe no se está ensanchando, entonces yo tengo que pararme y decir, espérate, ¿qué está pasando? Puede ser que lo único que está sucediendo es que estoy engordando. Usted sabe esos marranitos, esos cochinitos que los engordan para la Navidad. Y de comienza el año y le dan una dieta con todos los carbohidratos posibles para que el cochinito vaya ganando peso. La persona que lo cuida en ningún momento está preocupado por nutrirlo. En la mente de la persona, la única preocupación que hay es que el cochinito gane peso, porque es por peso que lo venden, ¿o no? Entonces, en la medida que el cochinito gane peso, bueno, el que lo cuida ha logrado su objetivo. Entonces, esa persona está alimentando al cochinito solamente para que engorde, no para que se nutra. Puede ser que a nosotros nos esté pasando lo mismo. Estamos parándonos frente a la Escritura, estamos relacionándonos con la Escritura, estamos teniendo un intercambio con la Escritura, pero no nos estamos nutriendo.
lo único que está pasando es que nos estamos engordando. ¿Y qué significa engordarse en el mundo espiritual? Significa que crecemos en un conocimiento infructuoso. Y la gran mayoría de las veces, ese conocimiento infructuoso, le voy a decir para qué sirve. Sirve para volvernos legalistas. Es decir, para usar la Biblia en contra de otra persona. Y entonces estamos aprendiendo cosas que en realidad se convierten en cosas que estamos utilizando mal. Porque eso que no me nutrió va a terminar por engordarme, va a terminar por hacerme daño. Hay un dicho que dice, lo que no mata, engorda. ¿Verdad? Cuando alguien quiere que usted se coma algo, dice, no, cómetelo, no importa, lo que no mata, engorda. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Todo el mundo ya sabe que lo que te engorda, te mata. ¿O ustedes no saben eso ahora? El sobrepeso es una causa que precipita la muerte. Así que lo que te engorda también te puede matar. No solamente lo que no mata engorda. No, espérate. Es que si te engordas, eso te puede llevar a la muerte. Eso puede precipitar la muerte. ¿Y sabe lo que pasa? Que mucha gente en las cosas de Dios mueren antes de tiempo. No solamente físicamente, espiritualmente. Porque no han establecido una relación nutritiva, saludable con la Escritura. Este libro nunca deberíamos leerlo solamente con la intención de satisfacer una curiosidad intelectual. Este libro nunca deberíamos leerlo si nosotros no estamos dispuestos a obedecer la revelación de Dios en él. Si usted se presenta ante la palabra de Dios y solamente quiere cumplir con su devocional, o verdad, porque usted tiene la tradición, el principio, la costumbre, el hábito de leer un texto todos los días, y ese es el único propósito por el cual lo va a hacer, ¿sabe qué? No lo haga. Porque lo mismo le sería haber leído la crítica a la razón pura de Immanuel Kant o la revista de Corín Tellado que haber leído la Biblia ese día. Si así la lee usted, no sirve para nada. Porque en esta Biblia, en esta palabra, Dios te está hablando. Y si no es la voz de Dios la que estás buscando al leer la palabra, entonces la estás leyendo incorrectamente. Y por eso mucha gente engorda, porque comienza a saber muchos textos de la Biblia. Mira los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son obesos de tanta Biblia que saben, pero no están nutridos, porque no han dado todavía con la verdad. Y si no has dado con la verdad, ¿quién va a cambiar, quién va a transformar tu vida y quién va a aumentar en ti la fe? Ve, nosotros queremos estudiar esta palabra, es porque en esta palabra Dios nutre nuestra experiencia, Dios nutre nuestra relación, Dios nutre nuestra vida. En otras palabras, eso significa, mi carácter es moldeado y mi fe es desafiada y comienza a crecer. Pero la pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con la Escritura? Mire, le voy a decir esto. Si leer la Biblia no hace posible que yo me apropie, si leer la Biblia no hace posible que yo me apropie de las promesas de Dios que están aquí, entonces mi vida espiritual es algo así como sentenciada a no crecer. Porque Dios, esto no es un libro, mucha gente ve en la Biblia un libro donde Dios pone sus demandas, donde Dios, ¿verdad?, de alguna manera establece sus leyes sobre nosotros. No, yo no creo que esto es así. O sea, más que eso, este libro es donde Dios me dice cómo quiere Él que yo sea. Y para que yo sea como Él quiere que yo sea, yo tengo que poder tomar posesión de sus promesas. Si leer la Biblia no hace que yo tome posesión de sus promesas, entonces es un problema serio. Porque eso quiere decir que mi fe no se está desarrollando. Mire,
nosotros no podemos apropiarnos de las promesas de Dios si no es por medio de la fe. Es como tener dinero en el banco, pero no tener un cheque, cómo usarlo, ¿verdad? Imagínense que, y así sucedía en años atrás, no habían las ATM, no habían todas estas máquinas, no había ni siquiera la tecnología suficiente como para hacer transferencias, ¿verdad?, de un banco a otro y ese tipo de cosas. La única manera en que uno podía mover el dinero que tenía era con un cheque. Y si la persona perdía la chequera, perdía el libro de cheques, bueno, perdía la capacidad de poder usar su dinero. Bueno, imagínense por un momento que en nuestra cuenta, a nuestro nombre, hay cifras monumentales de Dios para nosotros. Pero son cifras a las que nosotros no tenemos acceso, en tanto que nosotros no tenemos la chequera, cómo mover ese dinero. Ahora imagínense en el mundo espiritual que Dios a cada uno de nosotros nos ha asignado una cifra monumental para nuestro uso, para que nosotros discrecionalmente la utilicemos. Pero nosotros no tenemos la chequera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo único que tenemos es la información de una cantidad que está a nuestro nombre, pero si no la podemos utilizar, bueno, eso es exactamente la realidad en el mundo espiritual. Aquí nosotros tenemos un reservorio de grandes promesas, pero si no las puedes usar, si no las puedes hacer tangibles, solamente son promesas intangibles. Porque la única manera que estas promesas tienen sentido es si estas promesas vienen a ser parte de mi realidad. Es decir, Dios te está prometiendo 3,000 cosas aquí, 3,000 cosas. Y si esas cosas no se materializan, son bienes intangibles. Lo mismo sería tener millones en una cuenta bancaria a la que no puedes accesar, de la cual no puedes retirar el dinero. Por último, son bienes intangibles, porque solamente son tangibles cuando tú los puedes usar, cuando eso se puede convertir en la posibilidad de comprar algo dentro del mundo físico. Si no, es intangible. ¿Y de qué nos puede servir eso? Una persona se puede morir de hambre con una cuenta llena de dinero en el banco. Si no tiene cómo moverla, si no tiene cómo probar que eso es suyo, si no tiene el acceso se puede morir de hambre. Se puede morir como indigente. Se puede morir ¿verdad?, de inanición. Puedes morir de inanición teniendo una cuenta llena, repleta de dinero. ¿Sí me entienden? Esa es la cruda realidad en la que nosotros vivimos. En el mundo espiritual así es como funciona eso. Ahora mire el texto de hoy. Mire lo que dice el texto. El texto, claro, según la versión en que se lea, la versión más antigua que yo memoricé, ¿verdad? La de la Reina Valera de hace muchos años, decía que la fe es la sustancia. Es una sustancia. A mí siempre me llamó la atención la Biblia definiera la fe como una sustancia. Pero hoy día las versiones han cambiado y en unas versiones se llama la garantía de lo que se espera, ¿verdad? La prueba de lo que... Pero me recuerdo, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, la palabra que estaba en la Reina Valera era la palabra sustancia. Y sabe que una vez estudiando esto me di cuenta de un detalle, que la Biblia, ¿verdad? Ese texto, la sustancia, porque a mí no me hacía mucho sentido. La palabra sustancia no es una palabra que nosotros usemos mucho. Y por lo tanto tiene una connotación bien filosófica. La sustancia. ¿Cómo que la fe es la sustancia? Y eso como que a mí no me entraba. Entonces, al estudiar, realmente la palabra no es la sustancia, la mejor palabra es la sustanciación. La fe es la sustanciación de las cosas. Es la sustanciación de las promesas de Dios.
Ahora, ¿qué significa eso en concreto? Porque eso tampoco dice nada, eso tampoco explica nada. Déjeme ilustrárselo. Imagínese que usted va a un buen restaurante y en ese restaurante el mesero le lleva el menú y ese menú tiene una descripción de los platos que se sirven en ese restaurante, ¿verdad? Y usualmente en el menú, ¿verdad?, el plato viene acompañado con una fotografía, ¿verdad? Donde es una foto donde está si es un plato de pasta, ¿verdad?, a la boloñesa, bueno, ahí está la fotografía del plato. Si son unos anticuchos que tanto les gustan a los peruanos, entonces ahí está la fotografía de esos anticuchos, ¿verdad? Y según, ¿verdad?, el plato, lo que se ofrezca en el restaurante, está la fotografía. Ahora, imagínense que usted llame al mesero y le diga, mira, tú estás viendo esta foto que está aquí, tú le podrías decir al chef si me puedes sustanciar esa foto. ¿Qué sería el mensaje que le estamos mandando al mesero? ¿Qué es lo que le estamos diciendo en concreto? Lo que le estamos diciendo es que usted quiere que esa fotografía se haga sustancia. Que esa fotografía ya no sea algo, porque usted no se puede comer la foto. Usted quiere sustancia. Usted quiere que ese plato que está allí, ese ceviche, esa carne asada, usted quiere que eso se haga sustancia, porque la foto no lo va a alimentar, la foto no lo va a nutrir. Usted quiere sustanciar esa foto. Sustanciar quiere decir que se materialice, que tome su sustancia. Eso es lo que quiere decir. Ahora, miren, ¿qué quiere decir entonces el texto? Que las promesas de Dios no llegan a ser sustancia si no es por medio de la fe solamente. Ahora, ¿qué pasa si las promesas de Dios no son sustancia? Son una foto, mi querido. Esa promesa de Dios es una foto aquí. Este es el catálogo de todas las promesas de Dios. Este es el catálogo de las promesas de Dios y cada promesa viene con su foto. Y si no se sustancia, todo lo que tienes en la Biblia es una foto. Y cada vez que, ¿verdad?, te recuerdas de la promesa y vas y ves la foto. Pero ¿qué pasa si no la sustancia? Solamente te alegras con la foto. Qué lindo qué lindo es el ceviche, qué bonito. Pero ya no lo puedes ni oler, ni te puedes alimentar con él, ni lo puedes disfrutar, porque solamente tienes una foto. Muchos cristianos tienen un catálogo de promesas. Muchos cristianos solamente tienen un catálogo de promesas. Y se complacen. Esa es la conformidad. La conformidad es que mucha gente solamente está contenta con saber que Dios prometió hacer algo. Y dice, mira qué lindo. Dios quiere salvar a los de mi familia. Pero, querido, la única manera como eso va a pasar si le ponemos sustancia. Y eso es lo que hace la fe. ¿Por qué? ¿Por qué la fe es capaz de hacer eso? Porque la fe no es optimismo, no es algo que nosotros, concentración mental, ponemos la mente, ¿verdad?, en el más allá y nos ubicamos y hacemos un rito, un ejercicio, una técnica de concentración y se materializa. No, eso no estamos hablando de eso. ¿Cómo es que la fe se sustancia? Mire, venga conmigo a Marcos capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Mire lo que dice Marcos 11, 24. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo puede leer en voz alta. Marcos 11, 24. ¿Sí trajeron Biblia? Mira, si nosotros
no creemos que ya lo hemos recibido, si no lo creemos que ya lo hemos recibido, no podemos ejercer la fe. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque la fe tiene que ver con lo que ya pasó, no con lo que va a pasar. Nosotros creemos que como estamos pidiendo algo para el futuro, tiene que ver con el futuro. Pero no, esa es la esperanza. La esperanza tiene que ver con el futuro, pero la fe tiene que ver con lo que ya pasó. Nosotros cuando pedimos algo, la única manera en que podemos tener fe es que tiene que haber algo contundente, porque si no, entonces lo mismo sería como jugarse la lotería con Dios. Bueno, vamos a ver si le voy a tirar esta petición, a ver si Dios me la concede. Eso es como jugarse un número para la lotería. Dios no trabaja así. Cuando tú oras, tú tienes que estar seguro si Dios ya te concedió eso o no te lo concedió. Eso es lo que se llama orar según la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? En Primera de Juan dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, está garantizado que Él nos oye, y si nos oye nos responde. Siempre que oremos según su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a lo que ya pasó, no a lo que nosotros queremos que pase en el futuro. Son dos cosas diferentes. Ahora, aquí es donde está la cosa. Cuando Jesús murió en la cruz, todas sus promesas, todo se acreditó. Todo se acreditó. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús murió por nosotros y Jesús demostró contundente y tosudamente que Él es Dios. Y por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Él está garantizado que ya pasó en la cruz. No va a pasar, ya pasó en la cruz del Calvario. Cuando Dios dice que hay sanidad para nosotros, no es que Él va a hacer la sanidad, ya la hizo, ya la compró a nuestro nombre en la cruz del Calvario. Ya eso fue puesto en un depósito para que nosotros tengamos acceso a esa promesa. O sea, esa promesa ya existe, solamente que no ha sido sustanciada. Si usted no tiene el libro de cheque, no puede cobrarla. Y la fe es eso. La fe es saber que ya eso pasó. Que Dios me sanó, que Dios me salvó, que Dios me restauró, que Dios me libró de las consecuencias del mal, del pecado, de la infamia, que Dios me libró de la esclavitud, de la droga, de los deseos, todo ya pasó en la cruz del Calvario. Ahora, si yo no lo puedo creer, no puedo tener fe. Porque la fe no es algo que yo quiero que pase, es un anhelo del futuro. No, la fe está arraigada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si yo no lo puedo creer, entonces no puedo sustanciarlo. Porque la única manera que yo puedo sustanciar algo que ya fue puesto a mi nombre es si yo creo que ya sucedió. Ya pasó, ya Dios lo hizo. Eso es una cosa, mire, por eso es que solamente el 5% de las promesas de Dios llegan a ser accesibles para la gente. Es un catálogo donde solamente el 5% es utilizado. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo, de nuevo, desarrolle una técnica. Lo único que yo tengo que hacer es creer lo que Dios dice que ya pasó. Mire, Jesús ¿sabe cómo Jesús le respondía a Satanás? Diciendo, escrito está. No, escrito está. ¿Sabe por qué Jesús decía escrito está? Porque mire, yo le puedo decir a usted una cosa. Y cuando usted me trata de precisar sobre lo que yo le dije, yo le puedo decir, pero espérate, yo no me recuerdo haberte dicho eso. No, pastor, pero usted me lo dijo, yo sé que usted me lo... No, pero entonces, ¿en qué termina la cosa? Termina en mi palabra contra tu palabra. Pero cuando Dios dice, escrito está, ¿sabe lo que es eso? Eso es un documento. Cuando Jesús dice, escrito está, eso es un documento. Dios
no puede actuar de otra forma. Dios no quiere actuar de otra forma. Él quiere expresamente, porque esa es su naturaleza, ceñirse a lo que Él ha dicho. Y si Él ha dicho algo, y si Él ha prometido algo, mi querido, usted puede estar completamente convencido que va a suceder. Y en eso es que consiste la fe. Es que yo me tome en serio lo que Él ha dicho que va a pasar. Lo que Él dijo que ya pasó. ¿Sí me entiende? Y va a pasar porque Él dijo que ya pasó. Ya está autorizado en el mundo espiritual. Ya está acreditado a tu cuenta. No es que, bueno, tienes que esperar que caiga la transferencia. Y entonces vas todos los días al banco a decir, oye, llegó la transferencia, me depositaron. No. Desde que Jesús murió en la cruz, la transferencia ya se hizo. Todo está hecho a tu nombre. El problema es tuyo ahora. No si Él lo hizo o no lo hizo. Él lo hizo. Puedes tú cobrarlo. Tienes tú el librito de cheques para comenzar a usar lo que ya fue puesto a tu nombre. Eso es diferente. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. En la cruz del Calvario, Él compró para nosotros todas las promesas que están aquí. Todas las promesas que están aquí ya están compradas para nosotros en la cruz del Calvario. Mire, yo escuché una vez un testimonio de un pastor chino. Murió cuando la revolución cultural china, Mao Zedong llegó a China, lo mataron. Este pastor dejó muchas obras. Aquí en el occidente se le conoce como Watchman Nee. Se llamaba realmente Nee Tu San, pero en el occidente se le conoció siempre como Watchman Nee. Y este hombre da un testimonio muy interesante, ¿no? Él dice que él pasó por una enfermedad. Y todos los días, por 6 días, tenía dolores terribles, un quebrantamiento terrible, fiebres que subían casi el punto de que comenzaba a delirar, y no sabía cómo quitarse eso. Y entonces él se sentó, fue a la palabra y tomó las promesas de Dios. Y las promesas de Dios que él sabía que estaban allí, que estaban a su favor, y que él sabía que Dios había traído sanidad, ¿verdad? Había comprado para él sanidad en la cruz del Calvario, y él leyó esas promesas en la Biblia. Pero cuando comenzó a orar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo reclamo sanidad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Comenzaba a tener una batalla en la mente. Si lo creía o no lo creía, si iba a pasar o no iba a pasar, ¿verdad? Porque es una realidad, es un predicamento en el que uno entra y mentalmente hay una lucha. Pero Dios, en medio de esa situación, le recordó algo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Le dijo, mi palabra es la verdad, le dijo. Y cuando él escuchó eso, él dijo, si la palabra de Dios es la verdad, entonces lo que yo estoy experimentando ahora, las dos cosas no pueden ser verdad. O mi enfermedad es la verdad, o la palabra de Dios es la verdad. Pero no pueden haber dos verdades. Y entonces él comenzó a decir, si mi enfermedad no es la verdad, sino que la palabra de Dios que me da sanidad es la verdad, entonces yo prefiero agarrarme a la palabra de Dios y creer esa verdad y no creer a lo que estoy experimentando. Oye, si tú le dices esto a un científico y el tipo te manda a ver un psiquiatra, ¿cómo es que tú vas a negar lo que tu cuerpo está reflejando? ¿Cómo es que tú vas a creer que eso no es verdad, sino que la palabra de Dios es verdad? Es decir, el tipo dice, este tipo, ¿verdad? Se le quemó la torre, este tipo ya perdió ya perdió la capacidad de poder de racionalizar, o sea, se le fue la pelota. ¿Cómo es que tú vas a decir que lo que estás sintiendo, que esa enfermedad que estás padeciendo, no puede ser la verdad? Tremendo. Si la palabra de Dios es la verdad, lo otro no puede ser la verdad. Cuando el pastor Watchman Nee
entendió eso. Él cuenta en su testimonio que él comenzó a declarar la palabra de Dios sobre su cuerpo. Y cuando él se levantó al día siguiente, dice, como si nunca jamás hubiese tenido una enfermedad. O la palabra es la verdad, o tu problema es la verdad. ¿Qué es más verdad que lo otro? Ahí es donde está el asunto. ¿Puedes tú creer que la palabra de Dios es más verdad que tu problema? Porque solamente puede haber una sola verdad. Solamente puede haber una sola verdad. No puede haber dos verdades. No pueden haber dos verdades. O la palabra de Dios es contundentemente la verdad. Cuando Dios dice, estas señales harán aquellos que creen en Él. ¿Eso es verdad o lo que yo estoy experimentando es la verdad? ¿Cuál es la verdad entonces? Mire, mi querido, el que escribió este libro, el Espíritu Santo, nunca ha dicho una mentira. Nunca se ha equivocado. Nuestros sentimientos se pueden equivocar, nuestras emociones se pueden equivocar, nuestros sentidos se pueden equivocar, nuestra racionalidad se puede equivocar. Pero escúcheme, la palabra de Dios no se va a equivocar nunca. Eso no va a pasar. Así que esto es la verdad. Esto es la verdad. Y por eso nosotros tenemos que ceñir nuestra vida, aunque en el momento no lo entendamos, porque yo les confieso, hay veces que yo no lo entiendo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados como occidentales a querer tener un argumento, una explicación, tener una plataforma, un racional sobre el cual, ¿verdad?, poder hacer lo que hacemos. Y ¿sabes qué? Muchas veces Dios no nos da ese racional. Simplemente nos dice, esa es la verdad. Y ¿sabes qué? En ese momento es que nosotros tenemos que decir, espérate, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer? ¿Ciño mi vida a lo que Dios dice o le creo más a mi propia verdad? Déjeme contarle un cuento. R.C. Sproul, un pastor acá en los Estados Unidos que recientemente murió, él cuenta una historia que una señora venía todos los domingos a la iglesia y la hermana le decía, pastor, es que yo no siento el perdón de Dios. Yo no siento el perdón de Dios. Bueno, mire, hasta he pensado en ir a una iglesia católica, a un confesionario, para ver si me absuelven, para ver si yo siento el perdón de Dios. Y venía todos los domingos con eso. Y ya después de tantas veces de venir con la misma cosa, y él le abría la escritura y la llevaba, manita, mira, ven conmigo, mira, vamos a leer aquí Primera de Juan 1:9, mira lo que dice, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Mira, y todos los domingos, ¿sabes lo que? La próxima vez que la hermanita vino y le vino con la misma historia, la cosa, dice el pastor Sproul que le dijo, hermanita, usted es tremenda orgullosa. Y la hermana se quedó, imagínense, el pastor, ¿verdad?, que supone que sea muy pastoral y que le dice, usted es tremenda orgullosa, hermana. ¿Pero por qué, pastor, usted me dice eso? Mi hermana, porque si usted prefiere creer en lo que usted piensa que lo que dice la palabra, entonces usted se cree más que Dios. Usted es una tremenda orgullosa. Y es una realidad. ¿Tú qué prefieres? ¿Creer lo que Dios dice o creer lo que tú piensas? Mire, muchas veces creemos que es, ¿cómo se llama? Humildad. Es orgullo. No creer esto no es humildad, es orgullo. Porque estamos formados en el occidente a que todo tiene que tener una explicación. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que hay muchos misterios. ¿Y por qué los creemos entonces si son misterios? ¿Y por qué los creemos si no hay una explicación racional? No porque estamos haciendo un salto al vacío, es porque nosotros le creemos a Él todo, porque conocemos su naturaleza. ¿Ves la diferencia? La fe no está basada en lo que Dios va a hacer, en lo que ya hizo. Por eso es que conocemos su naturaleza, porque ya sabemos lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor.
¿Ve? Entonces, la fe no es un salto al vacío. La fe no es jugarnos la lotería. La fe es saber que Dios no puede actuar diferente a como Él dice que va a actuar. Ahora tú tienes que decidir si tú le das crédito a la circunstancia o si tú le das crédito a la palabra. ¿Cuál va a ser la verdad en tu vida? Ve, el inconforme es la persona que dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo voy a apostarlo todo a Dios. Pase a lo que pase, no me voy a quedar con ninguna reserva, se lo voy a poner todo a Dios. Ese es el inconforme. El que sabe, ¿verdad? Sabe que su naturaleza, que su mundo, su realidad humana, terrenal, esa humanidad no es la solución. Y está dispuesto a confiar, no ciegamente, confiar en la palabra de Dios. Ahí es donde está la fe, mi querido. La fe no tiene sentido si no hay una promesa de por medio. Si Dios no te ha prometido algo, no te tires. Si Dios no te ha prometido algo, no te tires. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo llegar hasta lo más alto y puedo creer que Dios es todopoderoso y hace los milagros, pero si yo me suelto de ahí, la ley de gravedad es la que se va a ocupar de mi vida. Yo puedo trepar hasta lo más alto y puedo creer de muy buena fe que Dios hace milagros y que Dios es poderoso. Pero ni Jesús se tiró desde lo más alto del templo en Jerusalén. Ni Jesús se tiró. ¿Sabes por qué? Porque no es que yo voy a tentar a Dios con mis hazañas. Es la palabra. Ahora, si Dios te lo prometió, tú pon la mano en el fuego. Ahí sí, Dios te da luz verde para que tú te atrevas a cualquier cosa. Porque si Él lo prometió, no hay manera como Dios se eche para atrás. Si Dios lo prometió, eso está ya. Eso es una ciencia exacta. Eso siempre va a ser igual. Si Dios dice que va a pasar, ya. Tú puedes estar completamente convencido que va a pasar. Yo escuché el caso de un pastor que lo conocí, muy querido. Este pastor, sin quererlo, con su carro arrolló a alguien, lo mató. Ese pastor no pudo conciliar más su pensamiento. Quedó deshabilitado mentalmente. Terminó por suicidarse. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a agarrarnos a la palabra. Porque hay un momento en que los sentimientos, las emociones, el raciocinio, incluso, pueden llevarnos en una dirección que no es. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos de esto nada más. Porque Él sí no se puede equivocar. Yo me puedo equivocar en mis emociones. Yo me puedo equivocar en mi juicio. Yo me puedo equivocar en mi percepción de las cosas. Pero si Él dice que algo es, usted puede ponerle el cuño final a eso. Eso nunca va a ser diferente. La palabra de Dios es la única cosa absoluta a la que nosotros podemos echar mano. La única cosa absoluta es la palabra de Dios. No importa cómo te sientas, no importa si la mente te dice que es una locura. Si la palabra de Dios te dice, eso es lo que va a pasar, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero ver, tú muévete en la palabra. Muévete en la palabra. Mire, ninguna persona que esté dispuesto a darle crédito a su propia persona en vez de a la palabra, va a haber un milagro suceder. Jamás. Si usted le da crédito a su mente, a la circunstancia, a la situación, nunca va a haber un milagro. Porque para que un milagro exista, hay que pasar por encima de todas las leyes naturales. Un milagro es en efecto la supresión de todas las leyes naturales.
Ahora, ¿cómo puede pasar eso si tú sigues pensando que eso es lo que va a pasar? La única manera que vamos a ver la intervención poderosa de Dios es si nosotros le damos crédito a esto. Y comenzamos a creer que ya pasó, ya Dios lo hizo, ya está garantizado. Por eso es la garantía, es la garantía, es la garantía. Esto. Si tú puedes creer esto, vas a comenzar a ver cosas increíbles en tu vida. Va a haber una batalla en tu mente, claro. Pero es donde nosotros tenemos que decidir. ¿Me doy crédito a mí, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi raciocinio? ¿A qué le creo? Por último, ¿a qué le creo? Créele a la palabra, porque la palabra nunca se va a equivocar. Este libro no existe de nuevo para engordarnos. Existe para que nosotros obtengamos lo que Dios quiere darnos. Y para que Dios pueda formar en nosotros la imagen que Adán dejó caer. La imagen que se deterioró por causa del pecado. Este libro sirve para volver a formar en nosotros la imagen del único, del Altísimo, del Todopoderoso. Y para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Eso es una buena noticia o no? Es una buena noticia, ¿verdad? Cuando tú te pares frente a la palabra de Dios, dile: Señor, hazme un hombre o una mujer cabal, que lo que tú me digas hoy, yo estoy dispuesto a creerlo completamente. Que yo esté dispuesto a sustanciarlo. Que yo esté dispuesto a ponerle sustancia, a hacerlo parte del mundo material. No solamente colgar una fotografía en la pared. Hay gente que tiene fotografías en la pared, cuadros, y también tienen versículos bíblicos. Tenemos que atrevernos un día que ese versículo se haga materia. Que esa promesa se haga materia. Y la única manera como esa es lo que está aquí, se hace materia, es cuando nosotros creemos la palabra firmemente. Para eso tiene que haber algún loco en alguna parte, lo que le dije la semana pasada. Para eso tiene que haber un loco que crea la palabra. Que diga: no, espérate, el médico no es el único, la última palabra. La ciencia, ¿cuántas veces se ha equivocado la ciencia? Pero ¿cuántas veces se ha equivocado el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces se ha equivocado Dios en su palabra? El diagnóstico, la ciencia. Espérate, ¿estás dispuesto a creer esto? Porque Él compró para ti sanidad en la cruz del Calvario. Él compró liberación para ti en la cruz del Calvario. Es terrible cuando la iglesia no puede creer la palabra. Porque todo este catálogo de promesas se pierde. Y solamente unos poquitos accesan a Él. Y solamente unos pocos locos, unos que están resueltos, persuadidos, que están convencidos de que Dios no puede equivocarse. Esos son los que toman y materializan, ven en el mundo espiritual que eso que Dios ha prometido se sustancia, se hace concreto, se hace palmario, se hace tangible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a llevar nuestro catálogo de promesas a la casa? ¿O vamos a comenzar a sustanciar esto? Usted dígame, yo estoy inconforme. Yo quiero, si Dios me prometió eso, que me lo den. Yo estoy inconforme. No estoy satisfecho con saber que Dios yo quiero. Si Dios lo hizo y ya lo pagó, ¿por qué no lo voy a disfrutar? Si ya Dios murió en la cruz por mí para que yo tenga todo eso, ¿usted cree que yo le voy a dejar eso en las manos del diablo? No, yo quiero que eso se materialice en mi vida. Yo quiero que eso pase en mi vida. Mis queridos, yo les voy a contar algo que está pasando en nuestra familia. Algo que cuando nos miramos, la prodigalidad que Dios está trayendo a nuestra vida, nosotros estamos sorprendidos.
O sea, no hemos hecho nada especial. Lo único que estamos haciendo es creerle a la palabra. Vivir como dice la palabra. Y dejar que Dios haga lo demás. No hay nada. Es que esto es para todos. Todos tenemos acceso a las promesas de Dios. Todos podemos sustanciar las promesas de Dios. Tú lo único que tienes que creerlo. Tú lo único que tienes que hacer es entender que Dios nunca se ha equivocado y por lo tanto no hay ningún récord en contra. No hay récord en contra de Dios. Cuando tú consigas un récord en contra de Dios, entonces, pero no existe tal cosa. Miren, en Venezuela hay un juego que se llama el 5 y 6. Son el hipódromo, los caballos. Y toda la semana sacan una revista donde están las características de los caballos que van a competir. Y ahí están las veces que han ganado y las veces que han perdido. El récord a favor y el récord en contra del caballo. Entonces, según el récord, la gente dice, bueno, ¿este caballo tiene o no tiene posibilidades? Y la gente lo juega. Cuando usted revisa la revistica y busca Jehová de los ejércitos, no tiene récord en contra, nunca ha perdido. ¿Y por qué es que no juegas ese caballo entonces? ¿Por qué no juegas ese caballo entonces? Le estás creyendo a la medicina, le estás creyendo a la ciencia, le estás creyendo al médico, le estás creyendo al vecino, al fulanito. ¿Y por qué no te juegas ese caballo que no tiene nunca perdido? Le estás creyendo a todo el mundo y no le estás creyendo al que le tienes que creer, al que nunca se ha equivocado, al que hizo los cielos y la tierra. Es importantísimo que regresemos a la simpleza de la palabra. Esta palabra ni siquiera es complicada. Dios no hizo la escritura, es tan simple. Usualmente lo primero que leemos es lo que significa. No es una cosa súper rebuscada, no necesitamos un súper teólogo que nos descodifique lo que dice aquí, porque no lo entendemos. Simple, es llana. La palabra de Dios no es una cosa encumbrada ni difícil, es simple. Créela solamente. Créela. Cuando tú lo puedes creer y comienzas a reorganizarlo todo según lo que crees, entonces vas a comenzar a ver cosas que te vas a sorprender. Vas a ver la mano de Dios moverse en la dirección tuya. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere es que tú le creas. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. Sin fe es imposible agradarlo. Dios me reprendió una vez en una ocasión, porque yo solamente oraba cosas que en mi mente humana Dios podía hacer, según mi mente humana. Señor, que me paguen a final de mes, Señor, que yo pueda comprar las cositas que necesito. Dios me dijo, pero oye, tú me necesitas para eso. Tú me necesitas para que yo, si miles de millones de personas que no creen en mí, todas tienen un salario y todas compran sus cositas, ¿para qué me necesitas? ¿Para qué me vas a pedir eso? ¿Qué es lo que Dios me estaba diciendo? Tienes que ver con los ojos de la fe. Y tienes que comenzar a pedir en el mundo de la fe. Tienes que meterte porque Dios no te quiere dar solamente eso. Bueno, de hecho, Dios ni siquiera pide, ni siquiera nos aconseja que pidamos por eso. Él dice, busca el reino de Dios y todas esas otras cosas yo te las voy a añadir. En otras palabras, ese es lo que yo voy a hacer como un bono. Ese es el bono. Nuestra manutención es el bono de Dios. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas son cosas superiores. Porque nosotros representamos a un Dios vivo. Nosotros representamos a un Dios verdadero. ¿Ve? Y nosotros no podemos ir por ahí, por la vida, representando a un Dios vivo y verdadero y haciendo trucos de esos ¿me entiendes? No. Dios quiere que su poder se manifieste a través de nosotros. ¿Estás dispuesto a creerlo o qué?
¿Estás dispuesto a creer o no en Dios? Comienza a leer la Biblia de nuevo y comienza a marcar en ella la promesa que Dios te hace en ella. Subrayala, consíguete un resaltador y donde hay una promesa, tú la subrayas. Y tú comienzas a orar. Tú comienzas a decirle, Señor, yo necesito la fe en mi vida para creer tus promesas. Y tú comienzas a alinear tu vida por esa promesa, por lo que Dios quiere traer a tu vida. Y sabes que en el nombre de Jesús, no es algo que Dios va a hacer. Acuérdese, mi querido, Dios no lo va a hacer. Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Y como ya lo hizo, lo único que está esperando es que tú firmes el cheque. Si no haces el cheque, oye, espérate, que también quieres que Dios te haga el cheque. No puede ser. Es decir, todo lo que Dios quiere es que tú lo firmes. Cóbralo. Eso ya fue depositado a tu cuenta. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ya te depositaron. Abre los ojos, despiértate, porque alguien se va a quedar con lo tuyo. Y el que te quiere marear para que tú no firmes el cheque y comiences a disfrutar de las promesas de Dios es el enemigo. Porque quiere que vivas desteñido, marchito, que vivas sin todo el tiempo preocupado por la tontería. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios es maravilloso. A mí me alegra tanto saber lo que dice la palabra en Romanos 8. Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su Hijo. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe lo que significa eso? El que no escatimó ni a su Hijo. ¿Cómo pues no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Pero si no escatimó ni al Hijo, mira de qué manera Dios te ama. Y muchas veces tratamos a Dios como si fuera un mercachifle, como si fuera un enano, un pigmeo, yo no sé qué. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero avíspate, ponte las pilas, porque alguien se quiere quedar con lo que está en tu cuenta. Si no te avivas, si no te pones en lo que te tienes que poner y comienzas a clamar con fe lo que Dios te da y se comienza a sustanciar eso en tu vida, ¿sabes qué? Te van a enterrar y todo lo que te había en tu cuenta se va a perder. Porque no hay dos personas que sean como tú. Lo que estaba allí, ya Dios pagó. Ya Dios pagó. Dios pagó a precio de sangre para que nosotros, sus hijos, podamos tener acceso a sus promesas. No las dejemos allí, por favor. Sí agarraron la onda. Es importante. Vamos a aferrarnos poderosamente. Vamos a ser inconformes. Ya no nos vamos a conformar solamente con leer y mira qué lindo el texto y gloria a Dios, aleluya, mira, bendito el nombre. No, ahora no, papá, si tú dices que eso es así, si tú tienes eso para mí, yo lo quiero en el nombre de Jesús. Que usted comienza a creerlo, a clamarlo, a tomar posesión de lo que es suyo, porque si no, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Nos ponemos en pie, mis queridos.